estamos de vuelta, gracias por estar ahí. Bueno, y se sumó ya el primer invitado de hoy, que es Jorge Altamira. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? Muy bien. En tiempos del coronavirus, hoy el Ministerio confirmó la existencia del primero. Hoy es una mujer. ¿Y qué pensás de esto? ¿Cuál es la sensación que tenés desde que se anunció que existía esto hasta hoy? ¿Qué te dice el coronavirus? Bueno, no sé por qué lado abordarlo. En primer lugar, pone en crisis toda una organización de salud, porque se vio en China, tuvieron que empezar a operar apresuradamente, construyeron hospitales en 1, 2, 3 días, y no creo que los sistemas de salud que no están preparados para proteger a la población más necesitada, Estados Unidos, todos los lugares en que el sistema está privatizado, tenga una capacidad de organización y de atendimiento adecuado. Si esto se desarrolla más, se va a poner en evidencia. El otro tema es que la cuarentena tiene un límite, porque de golpe el mundo no puede parar hasta que se descubra, digamos, una vacuna. ¿Y si se para? No, bueno, quiere decir que se necesita una organización más sofisticada, porque en definitiva, con un control, estoy hablando de un tema que me excede en el conocimiento, en un tema... No te pido un análisis clínico, te digo... No lo voy a hacer, pero quiero decir, incluso en este campo, en el campo social del tratamiento de... sí, se pone de manifiesto lo mismo, no puede haber una cuarentena, entonces, de golpe, ¿cómo se organiza una vida normal al mismo tiempo que se combate una enfermedad? Porque entonces quiere decir que de la Edad Media hasta ahora no hemos avanzado nada. Sí, ahora te morís más viejo, te ganaste en años de expectativa de vida. Claro, no, pero en el tratamiento de este tipo de cosas, todo el sistema de salud no parece que tuviera esa función social que le atribuyen muchos gobiernos y que nosotros venimos denunciando, digamos, como consecuencia de esta privatización, que es generalizada y un montón de gente fuera del sistema, y en Argentina eso es absolutamente brutal. Absolutamente brutal. O sea que nadie se ha preguntado todavía, ¿no? Pero claramente países como Estados Unidos, donde si no tenés plata te morís, porque no hay salud pública de ningún tipo, no existe la salud pública. O en la Argentina, donde las obras sociales son clasistas, selectivas y discriminatorias. ¿Qué va a pasar si alguien se presenta con una obra social con síntomas de coronavirus, ¿no? Porque, claro, el responsable frente a la sociedad es el Estado. Pero vos pagás tu obra social. ¿Se hará cargo el sistema de salud privado que te roba todos los días de una pandemia como el coronavirus? ¿Harán frente a este tipo de cosas? ¿O le van a tirar todos los casos al hospital público? Porque ya estaban pensando en trasladar de la clínica privada donde estaba alojado este paciente, trasladarlo a un hospital público porque decían que estaba en mejores condiciones para recibirlo. Claro, eso es lo que te quiero exponer. Claro. Una vez que ha tenido esta expansión, en un país como Estados Unidos, donde el sistema privado copa todo, los precios de los medicamentos son una fortuna y la estadía en un hospital no se la puede pagar nadie, me refiero a un sanatorio, como decimos nosotros, cuando hablamos de lo privado. En el protocolo del Ministerio de Salud de la Argentina, ¿no tendría que estar obligando a todo el sector privado de salud a tener en sus clínicas privadas áreas de cuarentena para coronavirus ya? Porque si no es muy fácil. Llegás al Mater Dei y te dicen derívenlo al hospital público. Llegás a la Suiza, derívenlo al hospital Pero vos público. fíjate que en este momento lo que están discutiendo es si frente a esta ley de legalización del aborto no excluyen a todos los sectores privados que se declaren con problemas de conciencia institucional. Sí, no existe eso porque las corporaciones no tienen estructura de conciencia. No, pero por eso lo indico. Claro. Por eso lo indico. Es decir, un ente conciencia, es el dueño. Y probablemente el dueño no tenga ninguna conciencia de nada, sino que en función de los intereses con que se maneja... Ninguno de ellos tiene dueño, tienen directorio, pues son sociedades anónimas, con lo cual... Sí, y accionistas, etcétera, cuestión de conciencia es entonces quiero mostrarte que si en un caso así el respeto a la propiedad privada está por encima de la salud, la generalidad de una ley que el gobierno presenta fundamentalmente, al menos Ginés García, como un tema de salud pública, me refiero a la legalización del aborto, lo demás vulnera un conjunto de principios del capitalismo y de la propiedad privada
que se va a poner de manifiesto y que nosotros vamos a apoyar que se lo vulnere. Pero no es porque somos socialistas, simplemente porque primero está la salud. Está claro. Bueno, pero pone de manifiesto esta enorme contradicción. La otra cosa es la siguiente, la colaboración entre los países. Eso es tremendamente importante. Y sin embargo, como hay una guerra económica, probablemente tratan de esconder unos a otros la situación. A ver, yo estoy convencido que el coronavirus, igual que el HIV y otro tipo de enfermedades que han sido pandemias en los últimos 30 años en el mundo, porque la gente cree siempre que el último título es el más importante, pero ha habido casos de pandemia a lo largo de los últimos 30 años, al menos una vez cada década existió una pandemia de este nivel, de distinto tipo y especie, pero todas fueron identificada finalmente con la creación de laboratorio, ¿no? El coronavirus claramente tiene hasta patente, el coronavirus está patentado en Estados Unidos. Yo estoy convencido que es parte de una guerra planteada ya en escala no convencional y que esto no es una casualidad ni un hecho fortuito de contagio creado por la naturaleza porque un chino se comió un murciélago. Yo creo que forma parte de una guerra no convencional, que hay intereses bien claros de que estas cosas se produzcan cada tanto tiempo con alevosía de parte de los actores primogenios que toman este tipo de decisiones criminales, y que obviamente este tipo de pandemias en una población de 1.200 millones de habitantes como China genera estragos en su economía. China está casi cerrada, o sea, China virtualmente está casi detenida. Uno de los motores de la economía mundial se ha parado en cuestión de 60 días. Y Argentina, decía yo en el editorial, ahora enfrenta su crisis económica con el coronavirus, que era algo que nadie le puede decir al ministro de Economía, al presidente, que debían prever porque nadie es mago. Pero si algo tenía que agravar nuestra situación, llegó, ¿no? O sea, finalmente... O ponerla de manifiesto. Con más gravedad. Sí, porque finalmente eso es lo que ocurre. La gravedad es en relación a qué. Vos tenés dos cosas en la gravedad: el ataque y la preparación frente al ataque. Sí, claro. Si la preparación frente al ataque es muy elevada, aunque el ataque sea importante, es menos grave tener los dos factores. No es solo la gravedad de la enfermedad, es la importancia de la preparación. Yo quiero decirte que en este sentido el proceso capitalista que ha vivido por China... Por atrás, vení. Cruzate, dale. Vamos, gallino, cruzate. Ahí está. Dale, por cosas acá que he visto. Acá, ahí está. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Gallina, señora Altamira. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias. ¿Mate? Sí. Dale. Y Bueno, entonces, Jorge... mucho antes de todo esto, había un problema de crisis en China con la trazabilidad de los alimentos. Sí, señor. Porque antes era un sistema completamente estatizado, que se había construido y ya había desarrollado una práctica general, y con el desmantelamiento de ese sistema se perdió. Entonces esto tiene que ver con eso. Mucho antes del coronavirus yo había leído que había una crisis con el sistema alimentario en China por la dificultad de la trazabilidad. Y una de las cosas que se pretendían hacer o que se consideraban necesarias de hacer era concentrar la producción agraria en monopolios, porque la diversidad de pequeños propietarios no le permitía. Dificulta todavía más la trazabilidad. ¿Mate? Sí, claro. Vamos. Y un supermercado o una gran corporación que negocia con alimentos tiene una enorme dificultad de estar contratando, sí, claro, con un montón de pequeños productores. Entonces ese problema también se manifiesta probablemente acá, pero claro, no tenemos toda la información, o uno dedicado a otra cosa no sabe dónde encontrarla. Ya, bienvenida, vecino, ¿cómo anda? ¿Bien? Qué buena guayabera. 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 A ver, te voy a meter en un lío. Estábamos charlando con Jorge, el mundo en tiempos del coronavirus, y entonces nos planteábamos dónde van a estar paradas las obras sociales privadas de salud del mundo a la hora de hacerse cargo de la prestación del servicio de salud a sus afiliados, porque hoy, con el primer caso en la Argentina,
la institución privada que mantenía internado al paciente dijo, bueno, pero está mejor en el hospital público, está más preparado que nosotros, con lo cual claramente ellos no se prepararon para atender a sus afiliados y se lo tiran al Estado el tema. O sea, el último tuit que leí cuando venía para acá decía que lo están paseando por Avenida Pueyrredón, se lo están llevando de un privado a otro privado, no recuerdo el nombre, si es San Andrés, San Andrés, no sé cómo le llaman. Un santo es. Sí. Pero sé que lo estaban trasladando y la gente aterrorizada porque estaba pasando por ahí. Yo tengo la teoría de que han creado una pandemia mediática. O sea, de acuerdo, existió la gripe aviaria, la gripe porcina, fumigaron un poquito y casualmente, investigando el tema, leí que un laboratorio casualmente israelí es el que está creando el antídoto para el coronavirus. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? En Chile ya estipularon la tarifa de $24 para responder a tu pregunta. ¿Qué hace Chile? Ya $24 per cápita para el tipo, para que le hagan el estudio que se llama COVID-19. ¿Se cobra el estudio de coronavirus? Le cobran el estudio, o sea, después de los estudio? quilombos de 5 meses, gente en la calle, la resistencia, la constituyente para abrir que la estiran, explota Chile y los tipos tienen la caradurez de cobrarles el estudio $24. Buscarlo porque está, no lo podés creer. ¿Me estás diciendo en serio? Yo la verdad Sí. que no tenía No, sentido. pero lo que dice... Es una catástrofe. Es una catástrofe. Pero quiero decir, Dale. ella lo vio, es verdad, Abierto el debate. pero está totalmente conforme a la característica de Chile y a la característica de la crisis que están viviendo. ¿Vos sabés que la derecha no quiere aflojar una uña? No, claro. Ni en tantito. No, pero tiene un país levantado y no con 400 casos de pérdida ocular, o sea, no les importa nada. No, quiero decir la conmoción social que ha habido del 18 de octubre, de aquella enorme manifestación, y no tiran una concesión. No, claro. No ceden. Y el otro día vi en la televisión chilena una entrevista a Piñera de antología. La vamos a buscar, decinos cuándo fue, la buscamos. Porque en la televisión pública, porque ocurre lo siguiente, el periodista lo va acorralando con sus preguntas, y él va contando lo que inclusive no debería contar por razones de Estado, que es todos los equipamientos militares que ya ha comprado, todo el training que en el exterior y de entrenadores en el país, a los carabineros, a las Fuerzas Armadas, a los sistemas de espionaje, no tiene ninguna otra respuesta. Así que esto debe ser efectivamente así. El sistema de salud chileno Un desastre. es un obstáculo, no es una barrera total para la población chilena. Ahora, a ver, una barrera económica es una manera de segmentar el riesgo, ¿no? De decir, bueno, que el riesgo del coronavirus lo corran los pobres que no se pueden hacer el estudio. Es un nivel de, valga la redundancia, de riesgo altísimo, porque ¿quién puede en una pandemia garantizar el aislamiento aséptico de un sector de la sociedad con respecto al otro? O sea, es raro, pero la ciencia ficción existe, ¿no? O sea, ponerle precio al test de coronavirus quiere decir que solo se lo van a poder hacer a aquellos que puedan pagar $24 supuestamente en Chile, y el que no puede. Ahora, estamos claros que estaba buscando una estadística que refleja cuánta gente muere diariamente, digamos, por cáncer, por esto y por otro. Obviamente, este es un caso que arranca mediáticamente hace unas pocas semanas y que en Argentina arrancó hoy con un señor que llegó hoy de Europa. O sea, nosotros tenemos el problema del dengue. En el aeropuerto lo pararon. Sí, el tipo llegó a Ezeiza, entonces se entregó solo. Se entregó solo porque ya le hicieron estudio y le dio enseguida positivo. Ahora, nosotros tenemos dengue, eso está clarísimo, hay que atacar el dengue. Ahora, a mí lo que me preocupa, además en América Latina hay un solo caso en Ecuador, por ejemplo. Bueno, todavía no es invierno en Latinoamérica. Claro, pero te quiero decir, yo recuerdo, ustedes rememoran lo que fue la gripe aviaria, la gripe porcina y ahora está esta historia del coronavirus. La gripe aviaria duró 5 meses y fue un gran negocio para, no fue Halliburton porque es una empresa petrolera, pero era una empresa similar a la Halliburton
creo que era además, si no me equivoco, de Dick Cheney, ¿no? El ex vicepresidente de George W. Bush, que obviamente acá estamos hablando de la industria farmacéutica que integra las 5 ramas de lo que es el gran capitalismo salvaje, ¿no? De las industrias que controlan el mundo. Entonces digo, está bien, coronavirus. Ya redujeron la mitad de los vuelos internacionales. Yo tengo el caso de Ralf Niemeyer, un colega periodista de Alemania que estaba llegando esta semana para entrevistar a Evo. Lo bajaron del avión, no a él, sino a toda la tripulación, porque están reduciendo todos los vuelos. Vos que sabés más de geopolítica que yo, hay una cuestión que es rara. Estamos hablando de la guerra económica, Estados Unidos, China, y ¿quién se perjudica acá? China. Claramente. Está clarito. Entonces, bueno, y todos sus políticamente socios. Rusia tuvo que cerrar las fronteras literalmente con China, no permite el ingreso de población china en Rusia, hace ya casi 10 días, 15 días. Un ingreso gigantesco de Rusia es el turismo chino, pero gigantesco. Diariamente entran cientos de miles de turistas chinos a Rusia que no están entrando, con lo cual todo lo que rodea a China se perjudica, ¿no? Todos sus socios económicos. Argentina, hasta hace un mes, paseaban por los pasillos de cuanto lugar uno se encontrara, el típico chanta porteño buscando quién tenía cerdo para mandarle a los chinos porque tenían problemas, y entonces él tenía un amigo en China que compraba cerdo. Bueno, si alguien le quiso dar cerdo, está frito porque se cortaron las exportaciones a China. También, sí. O sea que nosotros también estamos jodidos. O sea, nosotros somos parte de lo que salimos jodidos con esto de que China tiene problemas. De todos modos, quiero decirte lo siguiente. Si vos mirás lo que pasa en la bolsa de Nueva York, no es que se va a salvar Estados Unidos. Se desplomó también. No es solo que se desplomó, sino que las medidas tradicionales que se adoptan en estos casos para evitar una baja grande o para tener eso, no funcionan más. Es decir, ellos tienen un coronavirus financiero en el sentido de que la vacuna para detener las caídas de las bolsas que tienen no sirve. Esto es otra cosa. Van a tener que inventar otra vacuna, porque han reducido la tasa de interés al 0,5% y hoy la bolsa cayó un 4%. Quiere decir que esos mecanismos no van. Es una crisis mundial. Esta enfermedad, esto que va a ser una pandemia, todavía no lo sé, en qué grado se va a extender por todo el mundo, pinchó el globo de la especulación financiera. La burbuja. Entonces hay la burbuja. Hay una corrida a la puerta, ¿cuánto? ¿7 o 10? No, a la puerta 12, ¿verdad? ¿Sí? La puerta 12 de arriba. No. Puerta 4, el día que se aplastó a la gente. Claro, pero no era 4. La puerta 12, la de puerta 12 la de Boca, sí. La de Monumental. Bueno, puerta 12. Puerta 12. ¿Es una corrida a la puerta 12? Sí. Entonces no. Otra cosa más, ya Trump empezó a hablar de cuarentenas. Sí, ya está. Pero no la va a hacer sobre ciudades. Va a trasladar a la gente a lugares en los cuales los va a aislar. Le voy a pedir Así que la conmoción política en Estados Unidos va a ser gigantesca. Ustedes no se acuerdan, ¿no? Pero hay un capítulo de Los Simpsons. La película de Los Simpsons está basada en el aislamiento de una ciudad que es la ciudad de Los Simpsons. O sea, y adivinen qué. Está creado sobre una decisión política falsa. O sea, la película muestra cómo se crea un aislamiento a partir de una decisión del presidente de Estados Unidos que es falsa, creada sobre intereses particulares, para aislar esa comunidad porque existía la posibilidad de contagio, etcétera. Hasta los dibujitos animados. Terrorismo, total. ¿Lo vas a poner o puedo decir algo? Dale, meta, vamos. No, me parece, no soy partidario del capitalismo de Estado centralizado de raigambre stalinista como en China, pero creo que China va a salir fortalecida de esto, porque con las medidas que ha tomado está retrasando la epidemia, que cuando llegue a algunos países de África, de Haití o al mismo Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay por lo menos 40 millones de indigentes y no hay medidas y no hay un sistema de sanidad pública como existe en los países de Europa. O sea que si en Italia está causando el daño que está causando, imagínense ustedes cuando llegue a Estados Unidos, ni hablar si va a Haití, ese tipo de países. Yo creo que se está armando mucha paranoia. Se va a encontrar alguna vacuna en algún momento, espero que la encuentren los chinos y no alguno de estos tipos de... ¿Y vos no crees que ya existe? Y que no hay que descubrir nada. No creo, no soy tan... ¿Estás seguro? No estoy seguro, se lo llevaron presos, pero quiero decir, me parece
que los chinos, si lo hubieran inoculado, por ejemplo, hubiera sido eso, ya estarían denunciándolo. Son gente seria. O sea, pueden no gustarnos. El nivel de guerra bacteriológica vos lo ponés en la posibilidad de ser comunicado por televisión. No, de comunicado públicamente. No, pero sí, yo creo que hubieran ¿Sí? dicho. Y sí, porque Cuba tuvo muchos ataques bacteriológicos y la dirección cubana, cuando lo descubrió, los denunciaba. Sí, pero a ver, la asimetría entre el poder militar cubano No, pero y el vos, chino, pero los chinos y la pueden reacción decir. de Estado, eso es casi una declaración de guerra. No, decir, no, porque ellos tal pueden país decir, inoculó no, un no, virus pero en mi vos población. Vos podés decir que ha sido inoculado, que descubriste que está fabricado. Eso se puede descubrir y no saber quién te lo puso. El coronavirus está patentado. Existe una patente. A ver, busquen, chicos, el Sí, informe. pero no es exactamente el mismo. Ha mutado. Entonces, La mutación se puede producir una vez que lo inoculás. yo te digo, por yo hablo cuestiones por boca de Ganso. ¿Por qué? Porque en mi blog Pájaro Rojo tengo una corresponsal catalana. Yo te conozco a vos de Barcelona, te aclaro, con Ángel Cosami, que estuvimos una noche hablando de fútbol y mujeres. Bueno, esas son las charlas de Altamira. Tiene. No, ¿cómo? Pero, Y acá el tipo la charla es de él. Con un trago de Él medio. dice que charló con Él dice que en Yo no Cataluña, abrí la boca todavía. en Cataluña tengo una corresponsal. Él dijo eso. Mira. Y bueno, Montserrat. está buena la. No, porque ya dijo Altamira, ¿no? Bueno, No eras vos. te decía Josami, le digo, no lo puedo No, creer que lo de Altamira Josami lo hayan echado por es un- peronista. lo de Josami es la cita de Josami revela que el relato es real, porque no me acuerdo en qué año, estuve en Barcelona y me encontré con Ángel Josami A principios de los 80 había sido. a principios de los 80. Bueno, en ese momento estaba bien hablar de esas cosas. Ya entramos en todo un terreno. No, te decía, para volver al tema, tengo una corresponsal Sí. en Barcelona, sabe mucho, y además ella padece una enfermedad autoinmune y se dedica a estudiar todo lo que sean temas médicos y está totalmente al tanto. Entonces yo le mando información y me dice, esto es una estupidez, por esto. Y me manda larguísimos informes. Yo he derivado el tema en ella Allá. y le creo como si fuera ¿Y la qué Biblia. dice? No, dice esto, que los chinos están haciendo la cosa porque están retrasando la expansión de la enfermedad que hubiera sido. Es una gripe, la mortalidad de esta gripe no es mayor que la de otras. El tema es que no hay absolutamente ninguna vacuna, este es el tema. Hasta ahora no hay cómo vacunarla. Hay médicos que dicen que si no se vacunó contra la gripe común, la vacuna que hay, puede tener algún efecto. Lo que hasta ahora lo que está claro es que hay que lavarse las manos, muchachos, y usar Sí. alcohol en gel o en líquido. Como Y de vez en cuando decíamos, lavarse las manos. en la vida solo hay dos certezas, decía Ciorano, la duda y la muerte. Dudemos de todo. Ahora, desde el punto de vista del análisis de la estética y de la cuestión mediática, ¿no? Viste que hoy todo es fake news, la mitad de lo que escuchamos es mentira, no sabemos dónde estamos parados, si vos sos vos o yo soy yo. Lo que a mí me ha sorprendido, que si querés después lo paso a tu Dale. WhatsApp, es que se está naturalizando la muerte a través de la violencia. ¿Ustedes recuerdan cuando fue la campaña electoral de Bolsonaro? Cómo lo legitimaban desde la lógica de la perversión, de la psicopatología que tiene psicópata. Yo me acuerdo que había un spot publicitario que mostraban a un señor manejando, hablando por teléfono, Sí. y que después viene una moto, lo apunta, le saca el celular y él venía diciendo, sí, voy a votar a Lula es buenísimo, vamos con Lula. Cuando el tipo le roba, sale y tenía una pistola 45 entre las piernas, No, y dice, Magnum. Lula una mierda, viva Bolsonaro, pa, y lo liquidan al tipo que se escapa. Bueno, esa situación de extrema violencia es lo que estamos viviendo ahora, de que se reviraliza. Por ejemplo, reviralizaron que en Corea del Norte mataron a un tipo porque tenía coronavirus. Después se informa que eso es fake news, pero ya la lanzaron. Y después están reviralizando de un video que es en joda, que aparece en francés, de un supuesto noticiero, que no sabe si es verdad o no, de una pareja, que es como una especie de como si fuera una remake. Entonces una parejita hablando en francés que dice, por favor, necesitamos ayuda médica ya, creemos que tenemos coronavirus. Llega una ambulancia, bajan dos paramédicos con el barbillo,
y se miran entre ellos y empiezan a toser. Entonces sacan un revólver y los matan, y al perro también. Una cosa extremadamente que recuerda al nazismo, ¿no? Cuando salen al palier, pasa un viejo por la escalera caminando, tose, se miran y lo matan. Eso se está reviralizando hoy en las redes sociales, naturalizando que hay que matar a cualquiera que tenga coronavirus. Esa lectura me parece que hay que hacerla, más allá de cómo hacemos para asistir, si en Argentina se propaga, ¿no? Tiene modalidades distintas, pero vos fíjate que es más viejo, no te digo más viejo que el mundo, pero, por ejemplo, la bomba sobre Nagasaki y Hiroshima, vos pensás que no tienen ninguna relación. Yo tengo parientes que estuvieron en esta, está claro, con el bombardeo de Plaza de Mayo, 10 años después por la Marina, porque se habían naturalizado. Si vos podés matar a decenas de miles de personas, después, bueno, 300 son un daño colateral, si lo querían matar a Perón, ¿entendés? 300 y pico. Entonces, la violencia funciona así, quiero decir, cuando vos tolerás, fíjate los linchamientos que hay. Cuando no hay Estado, hay linchamientos. Hay alguien acusado de violador, y van y le queman la casa y dejan en pelotas a toda la familia. Por eso, ¿a dónde nos lleva esto? Hijos. ¿A dónde nos está llevando esto? ¿A una gripe aviar, una gripe coronavirus? ¿En qué dimensión de guerra bacteriológica, no? Porque sin duda es una guerra bacteriológica. Lo que pasa es que esta va a pasar. Esta epidemia va a pasar. Va a dejar muertos, como todas las epidemias de gripe, una proporción de muertos, esperemos que sea lo menor posible. Pero acordémonos de la gripe española, que hubo después de la Primera Guerra Mundial, que yo no la registraba, yo aprendí de viejo me enteré que la gripe que hubo después de la Primera Guerra Mundial mató tanta gente como la guerra. Sí. Lo que pasa que la de España. Y le damos la bienvenida a Raúl Rizzo. ¿Cómo anda? Gracias por venir, Ahora, yo me quiero hacer una sola aclaración. Sí, lo del 83. No, dejémoslo ahí. No, quiero hacer la siguiente aclaración. Si hay una violencia generalizada, no tiene que ver con los fake news. Tiene que ver con la crisis capitalista. También. Es decir, hay un sistema que se viene abajo. Lo digo porque por ejemplo, acaba de salir una nota de un economista norteamericano en Clarín, creo que en el día de ayer, donde él desarrolla la idea de que estas elecciones norteamericanas, en el marco de esta crisis económica, va a terminar a los tiros. Va a terminar con enfrentamientos armados, suponiendo que el sistema va a ser fraude en una elección reñida. Ahora, eso tiene que ver con que Trump representa en la historia política de Estados Unidos una reacción derechista, violenta, etcétera, a una crisis. Por eso también representa una violencia internacional. A ver, vos lo llamás reacción, yo lo llamo evolución. O sea, yo no creo que sea una reacción, es la evolución. El sistema va evolucionando y seguramente puede venir algo peor que Trump. En la medida que se naturaliza Trump, y si llega a ganar las elecciones más todavía, que lo que venga atrás de Trump sea más violento y más perverso aún que Trump. Porque finalmente Reagan fue el único antecedente parecido que uno puede encontrarle a Trump con el tema guerra de las galaxias, armarse para la paz y toda la frase del Catboy de aquella década del 80, pero finalmente Trump tiene serias posibilidades de ganar la elección. No está fuera de circuito. Uno tendría que pensar que ya a esta altura, después de lo que hizo en estos años, la sociedad americana tendría que haber descartado cualquier tipo de posibilidad. Pero creo que Trump... la palabra correcta es lo de la reacción. Reacción. Te explico, a ver, dale. Déjame solamente para aclarar mi punto de vista. No hay evoluciones naturales. Sin choques sociales, giros profundos, etcétera, hay ciertos fenómenos que no se producen, o cualquier fenómeno importante que se va a producir está precedido por choques de fuerzas que crean el marco político y social para habilitarlas de alguna manera. Porque del otro lado vos tenés ahora que probablemente en el día de hoy Bernie Sanders le gana a Joe Biden. Entonces vas a tener un tipo que está planteando, según el Financial Times, la nacionalización de la salud en Estados Unidos. ¿Cómo? Obama ya lo dijo, no pudo. No, él quería hacer un seguro para todos, según el Financial Times, cosa que dudo, por eso digo, no estoy citando el Financial Times, estoy separándome de la noticia diciendo, esto lo dice alguien con alguna autoridad,
nacionalizar. Nacionalizar quiere decir que no va a haber más salud privada en los Estados Unidos. Quiero tomarlo como un ejemplo para mostrar una tendencia a la polarización. Puede ser que los buenos le ganen a los malos. Sí, sí, Perdón, puede ser. ¿Escuché mal o Perdona no? que- Bernie Sanders está liderando las estadísticas, ¿no? Sí, 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 sí. No, y como hoy, según todas las encuestas, No, ganaría no, en Texas sí. y en California, que de los 13 estados o 14 en que se vota son ostensiblemente los más importantes, bueno, quedaría en una posición frente. Quiero mostrar que todas esas contradicciones, para explicar por qué digo que no se trata simple, es decir, por ejemplo, el nazismo no es la evolución natural de Alemania. No. En Alemania hubo una catástrofe de esas, las fuerzas políticas de izquierda no estuvieron a la altura de las circunstancias, la derecha se las cargó a todas, a través de los métodos más violentos que haya conocido la historia moderna. A ver, Sí. le damos la bienvenida a Bien. Rizzo, lo incluimos. Y Bolivia más encabeza las encuestas y sin embargo nadie cree que pueda ganar las elecciones y que le entreguen el gobierno. Nadie da un golpe O sea, de Estado para que gane el que Exacto. Entonces, Bueno, ahí quiero señalar una cosa. Alberto Fernández, en mi opinión, tenía la obligación de denunciar las proscripciones en Bolivia y el encarcelamiento de abogados de Evo Morales, militantes, dirigentes y todo lo demás, en el discurso a la Asamblea Apertura. Legislativa. Él evitó todo tema internacional. No, Ni uno, pero pero- él puede hacer lo que quiera. Ni uno. El Ni que uno. da el No es que discurso- salteó Bolivia. Mandó un No, no, tuit, no. Altamira reenvió un tuit tibio, como Por está eso. haciendo, Pero esta es una lo lucha mencionó. frontal. Bueno, le dio asilo político a Evo. No Sí. importa, pero es que no se trata de eso, se trata de una lucha frontal para que la derecha no se instale en Bolivia. Es una ¿Cómo que lucha no se instala? frontal. Es un gobierno, se Ya quedaron a sé, punta ya de sé. No, pistola, pero es que ¿no? tiene las segundas encuestas, no, mira. Toda esta persecución, proscripción y todo lo demás, ¿Vos crees que se va a votar libremente en no, no Bolivia? importa, Que la pero gente se todo va a esto expresar, ocurre y no van se va a hacer la votar cola con el libremente documento. porque el MAS tiene garantizada la victoria electoral en condiciones normales. Sí. Entonces, Argentina, que lo tiene a Piñera acá, a Bolsonaro allá, Sí, debería luchar. a Lenin Moreno allá, Sí. y ahora la calle Pou, Sí, etcétera. De lo contrario, le quiero recordar a los peronistas sí. que antes del golpe del 76, el gobierno democrático, electo de Argentina, toleró que Pinochet ganara en Chile, que diera un golpe en Chile, Cacho Álvarez, el milico, Chacho. Cacho, Ah, otro. Cacho Álvarez, diera el golpe de Estado en Uruguay, y que estuviera la dictadura de Brasil y que estuviera Banzer en Bolivia. ¿Y cómo terminamos nosotros? Estamos de acuerdo, pero no tenía muchas posibilidades de evitarlo. dejen que lo Mira, si vos introduzca tenés Rizzo. posibilidades o no de evitar una cosa, se manifiesta en el intento que haces por evitarlo. Rizzo, Y esto después empezó decís, así. no reunir la fuerza. Estábamos suficiente. analizando el mundo en tiempos del coronavirus. Ahí en la pantalla gigante se ve atrás nuestro, creo que es la imagen de la película de Los Simpsons. Así se ve en la película de Los Simpsons la ciudad donde ellos viven, totalmente aislada por una cúpula de vidrio, porque falsamente el presidente de Estados Unidos en esta película crea la necesidad de aislar esta comunidad porque consideraban la posibilidad de una pandemia. Entonces aíslan la ciudad con una mentira, crean la ficción de la necesidad de este aislamiento. Digo, a ver, hay una película coreana que yo la terminé de ver anoche que se llama Coronavirus No. y que tiene 5 años de antigüedad y que narra en Corea del Sur exactamente lo que pasó en China con el coronavirus. Exacto. Bueno, te Se la relatan recomiendo a lo que todos. no es, En sí. Netflix figura como virus, se llama Coronavirus. Te adelantan lo que va a pasar. Mira la cara de Rizzo. Sí, es una zoonosis, ¿no? Porque en Europa se están enfermando los animales Paréntesis, domésticos. mucho. cuando fue la caída de las Torres Gemelas, hay una película que se hizo, si no 5 o 6 años antes, que te adelanta, Hollywood te adelanta lo que va a pasar económica y políticamente en el mundo. Hay una película que te muestra la caída de las Torres Gemelas, igualito. Ya lo sabía, obviamente, ¿no? A ver, Rizzo, en tiempo del ¿Vos coronavirus. crees que sí? Esperá que lo dejo. No, una pregunta, pero no puede ser que en virtud de No todo lo lo deja que... entrar a Rizzo. No, Lo pero tenés le pregunto, bloqueado. en virtud de todo lo que
uno puede llegar a saber, deduce que eso... Escuchame, te bloqueé el WhatsApp de Rizzo que entra. Te ponemos en el grupo. A ver, decíamos que el primer caso de coronavirus en la Argentina confirmado por el ministro de Salud. Sí, claro. Claro. ¿Y qué pasa? Y lo planteamos con Jorge antes que llegaran el resto de los invitados. ¿Qué pasa con el sistema de salud privado? ¿Se va a hacer cargo del tratamiento del coronavirus? ¿O van a empezar a trasladar al sistema público el problema del coronavirus, a pesar de que la gente puntualmente le tiene que pagar la cuota de la obra social, si no te la cortan? Pero cuando viene un enfermo y dice, tengo coronavirus, ¿cuál es mi habitación? No, señor, nosotros no estamos preparados para esta pandemia. Pero lo que pasa es que la garpe el Estado. Esperá, estoy hablando con Rizzo. Pero no es así, ¿eh? Espera. No tienen que ir al hospital. Entonces, la pregunta del millón es, ni siquiera ante la muerte, la pandemia, el sector privado va a responder. No va a responder. Básicamente son de una estructura nihilista, más allá de ellos, que ellos la terminen de entender, ¿verdad? Ellos no lo aceptan así. Ellos están conduciendo el planeta a la destrucción desde varios lugares, porque además habría que preguntarse en este momento si el coronavirus no fue gestado. Yo tengo toda esa sospecha. ¿Todo? Si el coronavirus no fue gestado. Sí. A mí me llegó un WhatsApp donde me informaban de que hasta una científica china participó de la conformación de este virus, que se hizo en un laboratorio de Estados Unidos, ¿verdad? Este aquí que llama la atención que donde está el ojo de la tormenta es en China, en un lugar de China, justamente China, que venía compitiendo en los últimos meses, en los últimos años, económicamente con Estados Unidos, y que China, la deuda de Estados Unidos con China es muy grande, es muy importante, pues que han logrado detener la economía de China, o por lo menos retrasarla bastante. Esto es una realidad objetiva. Han hecho bastante daño a la economía. Lo que me hace acordar a la época del SIDA, cuando el SIDA, donde hizo mayores estragos, fue en África. Sí. En África dejó tendales de muertos, porque es un continente para el cual, si el capitalismo no tiene soluciones para ningún ser humano de la Tierra, menos aún para esos continentes donde aprovechemos las riquezas que nos ofrecen y destruyamos la vida que nos genera muchos problemas, porque no tenemos solución alguna ni la queremos tener. Esta es la realidad de este sistema. Yo te digo, Santiago, yo cada día que pasa, alguna vez alguien me dijo, el sistema que más se parece a la muerte y la convoca a cada instante es el capitalismo, ¿verdad? Esto a uno lo hace descreer ya de que los intentos que se hagan dentro de un sistema capitalista, por más humanísticos que sean, están condenados al fracaso, están condenados. Es decir, por más que el disparador sea la mejor intención, la mejor voluntad, hombres y mujeres de buena madera, el sistema es tan perverso, tan casi es un cáncer terminal, ¿verdad? Este sistema. Entonces habría que preguntarse si lo que no hay que modificar es eso. ¿Qué hacemos con el cáncer? ¿Le seguimos dando analgésicos a nuestro enfermo? Sabemos que o vamos a un porque lo que decía Altamira, y yo comparto, la violencia que estamos teniendo es una violencia generada por el sistema también, básicamente por el sistema. Esa violencia de lo que pasó en Villa Gesell, donde casi había un gesto de reivindicación del asesinato de parte de chicos de 19 y 20 años. Están perdidos para el resto de la cosa. Una pregunta y la abro a la mesa. Porque hay momentos donde la sensación, yo lo hablaba con Abate el otro día, un filósofo amigo,
da la sensación que finalmente la ciencia ficción se ha transformado en realidad y el capitalismo como modelo ha cobrado vida más allá del ser humano. Y que el sistema financiero global impone conductas que ya no parten de seres humanos, que el sistema ha cobrado vida. Y esta idea de que el dinero hace dinero ya sin trabajo, o sea, el dinero genera dinero sin trabajo, impone conductas a seres humanos que obedecen al modelo, al sistema, ya no a otros seres humanos. O sea, hay una matriz, un matrix que condiciona la conducta humana sin sentido racional, porque es etéreo, es absolutamente intangible. Hay muchísima diferencia entre los asientos contables de la riqueza global de la que se puede imprimir en billetes, o en patronoro, o patrones de respaldo. O sea que estamos en una globalización absolutamente intangible en cuanto a cuestiones económicas. Las cifras multimillonarias, astronómicamente multimillonarias, que dicen existir, son absolutamente incompatibles con el físico terrenal. No hay manera de respaldarlo, es decir, acá está la plata, el oro, para respaldar semejante número bestiales. Pero a su vez el mundo sigue generando mayor concentración intangible de recursos en base a la expoliación de los pocos que quedan de origen material. Y parece que nadie está dispuesto a frenarlo. O sea, que no hay nadie que esté dispuesto a frenarlo. Por eso, la solución que hay un par de grupos mesiánicos americanos, logias, que proponen la desaparición de 3.000 millones de habitantes. Ellos consideran que el mundo está excedido en 3.000 millones de habitantes, que la solución es matarlos, que literalmente la desaparición de 3.000 millones de personas pone en orden el equilibrio mundial. Claro. Lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, les pido por favor a cualquier boludo que esté del otro lado. Existen estas logias que propagan esta propuesta de manera formal a través de redes sociales, militan Julio, políticamente. no han encontrado todavía el virus que ataque a una etnia y no a otra. Y no a otra, claro. Porque cuando lo encuentren lo van a practicar. Lo van a Los hacer. japoneses ya lo hicieron con la enfermedad del una parecido al de la vaca loca, que no me acuerdo cuál es el nombre técnico. Lo experimentaron en la guerra a una tribu la infectaron para ver cómo se morían todos. Pongamos el O sea, hambre directamente, sí, ¿no? Pero quiero decir, no, lo que quiero decir dos cosas. Una, que no cunda el pánico ahora, porque se trata de una gripe, que se le va a encontrar la vuelta. Antes va a matar gente, pero quiero decir, no mata más gente que otras gripes. O sea que lo que hay Ojo que en la Primera Guerra Mundial no existían los aviones de línea. Bueno, O sea, no quiero hoy una el sola- virus viaja en una tiempo sola cosa, real. termino. Sí. Lo que quiero decir es que de todas maneras hay una tendencia. Si no es este virus, va a ser otro. Yo estoy seguro que están practicando. No digo que este virus haya sido fabricado. Este no, pero- No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que creo es que los chinos, si ven que se fabricó, lo van a decir en algún momento. Puede ser. Si se lo hicieron. Ahora, que se ha hecho, esto se ha hecho muchas veces. A los cubanos le han tirado todo tipo de bacterias y lo han practicado. Cualquiera que lea la historia de la CIA, que hay varios libros sobre eso, ve que la CIA ha practicado con medicamentos sobre su propia población carcelaria, ha hecho todo tipo de desastres, de experimentos. Si lo han hecho con los propios, imagínense con los ajenos. Entonces, lo que quiero decir es, esta gripe es una gripe. El sistema hospitalario tiene que responder por la gente que tiene neumonías graves. Si vos te infectás con el coronavirus y no tenés esta sintomatología grave, lo que te van a hacer es mandarte a tu casa como con cualquier otra gripe. Pedirte que no te juntes con nadie, que no le tosas, que estés a 1,5 metros, que te laves las manos y tomes paracetamol y te aguantes 5 o 6 días hasta que se pase. A la mayoría de la gente se le pasa la gripe, como cualquier otra gripe se cura sola. Si está sano. Sí, si está sano. Claro. Si todos hay grupo de riesgo, por supuesto, si sos anciano, tenés diabetes, ¿viste? Qué sé yo, tenés mucho más riesgo. Pero los niños, por ejemplo, no se enferman. O sea, ahí nadie se sabe por qué, pero los chicos no se enferman con este virus, hasta ahora. Entonces quiero decir, hay que tomárselo con calma. Lo que es grave es lo que vos decís, no tanto esta gripe, como que hay gente que está decidida a librarse con 3.000 millones de personas. Sí. Y esto es así, no es que es un invento tuyo. No, en Estados Unidos, de hecho, Y que esta gente además tiene poder, No, son gente que tiene mucho poder. milita en el lobby de la solución. O sea,
trabajan sobre congresistas de los Estados Unidos, sobre gobernadores, no es que lo dicen en el ámbito reservado del comedor de su casa entre cuatro locos. Y tienen que ver con la Reserva Federal, por con toda supuesto. esta cosa. Quiero decir un par de cosas. Espera que el Rizo quedó con... No, que frente a lo que decías, en este WhatsApp que me mandaron donde acusan o denuncian, mejor dicho, a que esto fue gestado en Estados Unidos, ¿se puede nombrar una marca? Sí, claro. La empresa que lo llevó adelante es Johnson & Johnson. Ujú. Johnson & Johnson ya tiene la vacuna, tiene el antídoto, pero va a pedir una colecta mundial Claro. para ganar, hacer grandes dividendos, para que decir que van a investigar para sacar la vacuna que ya la tienen, Exacto. ¿verdad? Es decir, ya ellos tienen la manera de Sí, y Naciones- superar el Naciones problema. Unidas ya designó una partida, o sea, la ganancia es por todos lados, para el que creó y está fumigando Claro. este coronavirus, ¿no? Ahí me están diciendo que confirma Chile, el primer caso en Chile. Es raro, ¿viste? Es raro. Y yo quería terminar con una Dale. cosa, que no les llama la atención una cosa, nuestro único caso que hay, que venía en el avión Sí. que es el dirigente de Chicago, venía de Nueva York, De Nueva Chicago. de Nueva Nueva Chicago, Chicago, sí. del club, Del club, sí, del sí. equipo ¿Venía de de fútbol. Italia? No, venía de Nueva York. Él Cuando había decía estado en venía de Italia Chicago, pensé que venía... No, Italia, el dirigente Barcelona, de ¿no? Chicago. Italia, Sí. Barcelona, y después... y ahora Nueva York después. Y Nueva York. Sí, en Estados Pero- Unidos hay muertos ya. Pero Sí, claro, la 7. pregunta es, Pero no dicen que tiene 20 días de pero confinamiento. yo digo, así no hubiese sido Nueva Es que York, puede hubiese mutar. sido Italia o Francia o Alemania. Lo que yo tengo entendido que venía de Nueva York. ¿El protocolo no es para todos los aeropuertos del mundo? En Nueva Se York supone. no, ¿Por qué? porque los norteamericanos tienen, es muy laxo, yo ya averigüé eso, es muy laxo en Estados Unidos. Pero Sí. ¿cuál es el fundamento? Porque son lo que te hacen, ¿viste? En algunos lugares ponen un termómetro de distancia, en otros ponen más cerca. Yo lo que tengo entendido, porque me lo dice Montserrat Mestre de Barcelona, me dice, en Estados Unidos es muy laxo. Y dice, va a haber un lío bárbaro si se expande la población pobre de Estados A Unidos, ver, porque el sistema de ahí, salud en Estados Unidos no está preparado. Otra de las industrias, está mucho menos preparado que el europeo. Otra de las industrias terriblemente afectadas por esto es el turismo, las líneas aéreas. De hecho, todos los casos que se han comprobado como positivos de este lado del Venían en mundo avión. llegaron en avión. Llegaron en avión. Ni siquiera hay uno que haya llegado en barco, todos llegaron en avión. No, Igual es cuando cierto. pensaste en un crucero de esos de que van 5.000 personas. No, claro. Salvo ¿No te esos fumigan cruceros cuando que... llegás? ¿Eh? ¿No te fumigan cuando estás en el pasillo, viste, que No. te tiran el aerosol ese? No. Te En tiran China ray. sí. Sí, sí, Pero en cuando China llegas sí. acá en Argentina te tiran ray también. No. Te tiran un pseudo... No, yo llegué de Venezuela hace 20 No te días. tiran nada. Pero en una absolutamente época, nada. Pues- ¿se acuerdan que te tiraron? Pero digo, el riesgo de las compañías aéreas que ya están en quiebra a nivel mundial y el pedido del lobby aeronáutico de que esto no termine afectando la precaria situación de las líneas aéreas del mundo debe existir. Debe existir el lobby de la línea aérea diciendo paren con esto porque vamos a tener problemas Sí. de pasajes. China que se cierra sobre sí misma, Europa, Italia es la más perjudicada hasta ahora en contagios. Muchos de ellos sí pueden viajar en barco porque van llegando del África buscando Europa por la vía Italia o España, por eso puede ser también que... Pero no llegó el invierno de este lado del mundo y todo aparentemente dice que el invierno es el potenciador de toda esta crisis pandémica. Entonces la pregunta del millón que les hago es, vuelvo a la Argentina, achicamos el globo terráqueo acá. Va a llegar el invierno, ya hay un caso. El ministro de Salud, a ver, les muestro lo que había dicho Ginés hace un mes. Y yo vuelvo a repetir todo mi respeto hacia Ginés, su gestión como ministro anterior, creo que es uno de los ministros que llena el sillón de ministro. Hay otros que son impresentables, Ginés no es el caso, Ginés es el tipo que es ministro de Salud. Ahora, mirá lo que decía Ginés hace un mes. A ver, chicos. Ginés decía, en el aeropuerto de Seiza, el riesgo de que el coronavirus llegue a la Argentina es bajo. Vamos con el próximo título. Rápido, chicos, ahí está. Clarín.
el virus que es epidemia en China. Ginés González García consideró que no hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en el país, pero igual desplegó una alerta. Vamos al próximo. Ginés González García, no hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina. Es que lo que está diciendo es así. En la Argentina no existe, alguien lo trajo. Este individuo vino con el coronavirus además hacía 15 días que no se sentía bien. No, él solo se declaró. Quiere decir que no se fabrica acá lo que está bien. La embajada Ginés decía que no él alertó por otras enfermedades que tenemos, que son el dengue y el sarampión. Es una herencia que tenemos del periodo del gobierno anterior, ¿verdad? Pero no, a ver, todo el desastre que vivimos, responsabilidad del gobierno anterior, eso no hay duda. Pero hay algo importante. Me muestran la foto de los dos ministros saludando a las reinas de Java. Ahí están, ¿ven? Ahí lo tenemos a los dos ministros, sonrientes, con las dos chiquilinas estas que presiden el Fondo Monetario Internacional, y obviamente en los dos casos quieren cobrar, no les importa un bledo el coronavirus, el efecto argentino, de quién es la culpa, si Macri o de Alberto, y la receta del ajuste para pagar la deuda está en la mesa de negociación y se paga con vida siempre. Cuando uno paga deuda externa, paga con vida, no con dólares. La pregunta es si en medio de esta pandemia puede ser, como dice acá el compañero, que sea algo menor y pasajero, puede ser que no, el invierno no llegó, y la Argentina está empobrecida, virtualmente empobrecida, muy empobrecida, y el sistema de salud argentino, basta ir a los hospitales del conurbano bonaerense, al más cercano que tengan, para darse cuenta que es una catástrofe. Los intendentes se tuvieron que hacer cargo del sistema de salud porque le tiraron los hospitales por la cabeza ya con caballos, ¿no? Entonces, acá tenés el hospital, y el intendente hace lo que puede, va viendo cómo hace para que no le falte algo, cómo atiende a los vecinos, pero el intendente no era el que se tenía que encargar del sistema de salud. Es el último rincón donde le sacaron presupuesto y le dijeron: encargate vos con lo que te dan y fíjate cómo atendés. Si esto llega a ser algo mucho más serio que lo que nos plantea el compañero, el sistema de salud del conurbano bonaerense es el más afectado por densidad poblacional, porque este virus se propaga donde hay altas cantidades de densidad poblacional. Y el conurbano, todos saben cómo es, ¿no? ¿Todos pasearon alguna vez por el conurbano? Sí. Todos saben la densidad poblacional y el estado de lugares donde no hay calles, hay pasillos, hacinamiento, falta de condiciones higiénicas, cloacas a cielo abierto, zanjas a cielo abierto por el dengue. Bueno, imaginemos que esto va de verdad, que no es como analiza el amigo. No, yo no digo que no puede ser. No, pero digo que es yo respeto una gripe como la gripe española y que se va a encontrar la vacuna. Española, entre comillas. El conurbano bonaerense no está preparado sanitariamente para un quilombo de esto. Para ninguno, pero para este seguro que no. Porque este es atípico, no es algo. Ginés encontró, no me recuerdo cuántas millones de vacunas en la aduana. En un container. Para el sarampión. Qué bárbaro. Que no se distribuyeron, no se aplicaron, genocidio. Alguien tiene que ir preso, ¿no? O sea, digo. ¿Qué pasa si esto llega con violencia en el invierno al sector más poblado de la Argentina, que es el conurbano bonaerense, o el Gran Rosario, en las condiciones en las que estamos? Acá ya no le echamos la culpa al gobierno, nada. A ver, agarraron lo que agarraron hace 3 meses. Pero viene esto. ¿Van a hacer recorte también para pagar deuda? O sea, esto va a caer en el recorte de deuda, no hay plata para el sistema sanitario. Santiago, ese no es el plan del gobierno, hacer ningún recorte, esto está claro. No va a haber pero recorte. Van a pedir. Sí, de todas maneras también la posición que tuvo el Fondo Monetario, porque hay una realidad que está ocurriendo en varios países del mundo y que está ocultada totalmente por los grandes medios, ¿no? Chile se prepara para un marzo tremendo. Sí, claro. Chile tuvo un festival de Viña del Mar que fue, va a quedar en los anales de la historia por la respuesta de la gente, ¿verdad? Es decir, y Chile era el ejemplo a seguir. Chile era el ejemplo miremos a Chile, mirá qué bien Chile. Tiene mucho balazo de plomo en Chile. Claro.
Lo mismo ha pasado en Ecuador y sigue pasando. Sigue pasando en Colombia, hay movilizaciones de populares muy fuertes, muy grandes. Lo que pasa que al sistema le conviene ocultarlo. Francia no para de tener movilizaciones tremendas frente a la posibilidad de la reforma en el previsional. Entonces, hay varios puntos del mundo donde hay también, están ocurriendo otras cosas que te digo, es lo único que me da esperanzas. Esa respuesta popular Estoy buscando algo para pasarte, nace de la espontaneidad, porque no hay partido político que encabece esto, no hay dirigente político que encabece, es la gente la que está solita y tiene este medio ahora que les permite conectarse con las redes sociales, y eso hace que tenga claro, se empiezan a vincular las personas, y como los problemas son comunes, se empieza a dar una respuesta que es absolutamente inesperada. Esa es otra de las razones por las cuales el fondo dice que la deuda es impagable. Claro. Porque el Fondo Monetario, porque hay una realidad, esto explota si sigue en este camino, y explota por el lado, estamos de acuerdo todos, esperable que explote. La gente diga basta, hasta acá llegaron, no pasan un milímetro más para adelante. Y cuando sucede eso, cuando pasa eso, cuando la gente ya no puede curar a su hijo, no puede darle de comer, entonces ya su vida la pone en juego, no como un valor así, la pone en juego porque es lo único que le queda, y la pone en juego, y ahí sí vamos a tener una violencia que, yo lo digo, bienvenida sea esa violencia. Eso pasó en Siria, por ejemplo. Claro, bienvenida sea, porque esa es la violencia modificadora, esa es la violencia que limpia, la que cambia de verdad el juego, la partida, el escenario. Porque yo realmente, en estas elecciones... Raúl, de que es bueno que llegue. Sí, es bueno. Es bueno de la condición, es bueno y necesario. Muchas veces se pierde. Mirá, es bueno y necesario. A veces se pierde. Yo creo que ya está siendo necesario. Porque, fíjate, estas elecciones burguesas que tenemos, que no sirven absolutamente para nada, y que son manoseadas, trampeadas, traicionadas. Me gusta que todo el mundo me corra por izquierda. Déjame decir una sola. No es por izquierda, yo no corro una sola cosa. Él te dice, la provincia de Buenos Aires tiene un ministro de Sanidad, que es Daniel Goyán, que es un sanitarista, una excelente persona, conozco, un discípulo. Sí. O sea que por lo menos sabemos que no nos van a mentir. No, y no que están vamos a tener mintiendo. Información veraz. Como Pero Ginés no miente, todo lo contrario. Y Ginés ya está implementando el plan Remediar, que es un plan estupendo en las condiciones paupérrimas que vivimos. Que vaya alguien que no tiene dónde caerse muerto. Lo mejor que podríamos tener, a pesar de que, como claro, yo coincido con Cunio, Alberto es tibio, pero bueno, hay que defenderlo a muerte porque es lo menos malo o lo mejor que podemos haber tenido en esta etapa, ¿no? Mira, vos mostrabas... Pero no entiendo, ¿va a ser una revolución para defender a Alberto Fernández? No, él dice que va a haber, y ahí lo corrijo. La necesidad... Él supera la idea de izquierda. La necesidad... No, lo corre porque él dice lo que hay una reacción ideologizada. Hay una... No, porque hay una... Si es una reacción desideologizada, no tiene... De cansancio absoluto. No tiene futuro. Chile, por ejemplo. No, es totalmente... ¿Quién conduce en Chile? No, Chile... En primer lugar, no es desideologizada porque es una tradición de lucha contra el pinochetismo totalmente clavada. No, pero no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. No confundamos a los telespectadores. Nunca podrían haber salido si no supieran que están enfrentando un régimen pinochetista. No creo que sea. No es eso. Pero nunca hubieran salido. Hay un sector militar. Perdóname, Altamira, pero estoy haciendo una lectura equivocada. Se ven las consignas de la Piñera, se ven los ataques de la derecha. Segundo lugar, los partidos juegan... Eso es ideología. Hay sectores de la hay gran una masa corriente, un propósito. Bueno, pero la gran masa del pueblo chileno no salió ideologizada. Pero no es así. Salió asqueada. No es así. El asquearse de los jóvenes que lideraron lideraron y son vanguardia. son los que están en la primera línea.
tienen un vínculo lejano con Pinochet. No, son los nietos, están emparentados. El único argentino. Sí, no, pero no son desde, rockeros. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ellos no están saliendo porque eso es el gobierno que tiene la síntesis del pinochetismo. No, ellos salen por las dificultades que tienen para estudiar. Ellos salen por la mentira que han vendido al mundo del neoliberalismo chileno. Te interrumpa. Fíjate lo que dijo el pelotudo, perdóname, de la calle Pou, que es infumable, porque ya lo ves en silencio con el mute y ya vomitás. La calle Pou, viste que es lo pseudo imita Macri, la mujer también la imita la boba de Julián, todo es espantoso. Entonces la calle Pou desde el Congreso, con una actitud super facha y desde su complejo de ser bajo de estatura y toda esa cuestión, lamentablemente, porque podría lucirse con su cabeza, el tipo ya decretó que va a salir a las calles, que se vayan acostumbrando a los uruguayos, porque les van a empezar a pedir la cédula, porque hubo una demanda de la ciudadanía uruguaya para que sucediera lo que pasó en Argentina, ¿no? Que haya verdad y justicia. Eso no pasó en Chile. Los chilenos tienen 46 años de lucha, que ni en Chile ni en Uruguay sucedió lo que nosotros peleamos, porque nosotros prendemos fuego, somos emocionalidades extremas, sabemos que salimos a las calles, que puteamos, que nos permitimos putear. Vos sabés que en Bolivia vos llegás a, como dicen en Venezuela, mentar a la madre y vas preso. Uno de los pocos países en América Latina que vos podés decir, como Cunio sabe expresarse muy bien, que es poder expresarnos con todas las palabras escatológicas y todo lo que tengamos en las venas, que nos corren emociones, nosotros nos permitimos. Vuelvo a Chile. No podemos negar que los chicos que están en la calle, si no están emparentados sanguíneamente con los desaparecidos, hay un reflujo que vomitan todo lo que no pudieron decir, y eso está en la molécula infinitesimal de la sociedad, como decía Gramsci, ¿no? No jodamos, ¿cómo vamos a negar que esto tiene consecuencias de la bosta que dejó el pinochetismo? Tiene muchísimo, además, de ese 10% que le dan de las ganancias del cobre a los militares. No dan más, además de ese 30 pesos que le aumentaron el subte, esos chicos tienen guardado todo lo que los otros no pudieron decir, sean o no parientes de los desaparecidos chilenos. Sí, lo que pasa es que digo que hay razones puntuales que son las que potencian y movilizan a todo ese sector. Y las razones puntuales son las dificultades tremendas que tienen para estudiar. Pero va más allá de la escuela, que te podés pagar o no, va mucho más allá. Porque a un pueblo lo podés hambrear durante mucho tiempo, pero no lo podés humillar durante mucho tiempo. Le podés sacar la 30 escuela. años. 26. Le podés sacar de comer. Mirá Venezuela, voy a morir con el pellejo clavado en el hueso. Andate a Venezuela. Te mojás entero de la dignidad del pueblo venezolano. Están cagados de hambre, peor que en el peor periodo cubano. Y los tipos tienen metido por endovenoso el chavismo. Anda a tocarle la soberanía a los venezolanos. Pero no podés humillar a un pueblo durante mucho tiempo. Le podés quitar la comida, pero no los podés humillar. Quitarle la comida es humillarlo. También, pero se la aguantan porque están más allá, se nutren de su espíritu, de su soberanía, de su dignidad, de su patria grande, de su Bolívar, de María Leonza, de su espíritu. Anda a ver cualquier venezolano allá cagado de hambre y aguantan porque tiene el espíritu del revolucionario de lucha. El 23 de febrero del año pasado, un colega amigo nuestro, Carlos Aspuro, hizo un documental extraordinario que lo recomiendo, que está en las redes, que se llama La batalla de los puentes. La pasamos acá. Entonces, vos fuiste el único medio que la pasó. La batalla de los puentes te muestra que exactamente hace un año atrás, el 23 de febrero, el pelotudo de Pinochet con otros idiotas, de Piñera con P, Piñera, Iván Duque, todos estos grupo de Lima, clavaditos en la frontera con Colombia, con el tal George Branson es el dueño de Virgin Records, y traen a decenas de artistas internacionales
y arman un concierto en defensa de la cuestión humanitaria para llevar ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Se acuerdan que hubo un concierto claro. por la Sí. por la paz? Y entonces está de un lado de los 4 o 5 puentes fronterizos con Colombia y Venezuela, el pueblo que vos los ves, a los chicos así, con la pancita metida un día adentro, en cuero, peleando con piedras, y del otro lado, otros malandros, como dicen en Venezuela, también tirando piedras, pero están por abajo de los puentes, drogados. Y mientras tanto, Piñera y Iván Duque saludando así con la manito, con las esposas, y 4 gandolas, 4 tanquetas de, digamos, como se dice, gandolas de camiones con ayuda humanitaria que este estúpido de Branson donaba con pañales y medicinas. Pero adentro de los camiones no había solamente ayuda humanitaria, había armas, había guayas para degollar gente, había un montón de cuestiones. Entonces hicieron creer que Maduro había, perdón que me fui de tema, habían hecho creer que Maduro había incendiado eso para que no pase la ayuda humanitaria. Y en el documental se demuestra que fue un accidente, una cuestión que habían guiado para que dañar la imagen de Venezuela. Está muy interesante y vuelvo al tema de que los tipos no se dejan humillar. ¿Necesitaban ayuda humanitaria? Claro que la necesitan porque están bloqueados, no los dejan respirar. Ahora le acaban de joder el tema del petróleo con la empresa rusa, Grosnet, ¿cómo se llama? Rosneft. Sí, igual Rusia no... Y ahí van dos misiles, a Rusia y a China. A China, gripe coronavirus. Y a Rusia te jodemos el tema del petróleo. Y bueno, acá, como bien decías vos, crearon esta vacuna desde los Estados Unidos sin dudas. Perdón que me pasé por todos los temas. Pero... Yo tengo mis dudas. A ver. No, digo que es tan buena la historia, podría ser tranquilamente. Digo, pero eso hay que demostrarlo, hay que probarlo. Historia? No, que el virus haya sido creado. Porque finalmente... Tienen antecedentes, ¿no? Tienen antecedentes, muchos antecedentes. Estados Unidos tiene Pero bueno, antecedentes, muchos. Tiene sí. muchos antecedentes, pero también es cierto que los virus a veces mutan solos, no hace falta que... O sea, eso hay que averiguarlo. Los chinos lo van a decir, porque han Yo sido creo la que, víctima... Evidentemente todos los estados se preparan para una guerra bacteriológica, Estados Unidos es el principal de ellos, pero van a desarrollar la guerra bacteriológica en una guerra. Si desarrollan una guerra bacteriológica en tiempo de paz, van a quebrar General Motors, Apple, Foxconn, todas las empresas que viven del trabajo de los chinos, que hacen la parte de la cadena de valor más penosa, peor remunerada. Limitarán la guerra bacteriológica a 3 meses para joder a China un poquito. Lo que pasa es que no siempre se pueden limitar estas cosas. Fíjate, hay una versión, para hablar de algo que todos conocemos más, ¿no? Que es como, hay una versión bastante, debe ser cierta, porque la escuché muchas veces, de cómo se inició el tema del SIDA, ¿no? En Estados Unidos, que se le piantó. Estaban haciendo los experimentos y se le fue. Y no, es difícil que se vaya si no se tuvo un ensayo. Pero después, pero después no lo pueden controlar. Después sí lo pueden controlar hasta cierta manera y termina siendo un gran negocio con la cronificación de las enfermedades, ¿no? Con lo cual nunca las curan, pero las mantienen y hacen que la gente compre medicamentos permanentemente. Pensemos en cualquiera de nosotros. Yo hasta los 50 años no tomé ni aspirina y hoy me levanto y tomo creo que 6 medicamentos o 7. Entonces hay una tendencia a la cronificación de las cosas que vos tomás. No, es que el gran peligro que hay es polarizar la situación mundial entre esta potencia y la otra potencia. Entonces una simplificación en la cual los pro-chinos se ponen del lado de China contra Estados Unidos, como Rusia ayuda a Venezuela con el petróleo, entonces están con Rusia contra los yanquis, en nombre de que, bueno, es una vía de salida, digamos, para Venezuela, pero no ayuda una comprensión para el conjunto de los trabajadores de que todo es el sistema capitalista, y que ese sistema capitalista está en una crisis. Él hizo una observación hace un largo rato, que me gustaría repetir, porque con un lenguaje absolutamente propio, él definió muy bien el sistema capitalista, en lo que Marx llamaba la alienación. Es decir, el hombre ha construido un sistema, a través de sus crisis y contradicciones, que le dicta su conducta. Entonces,
la conducta del hombre no es humana, sino que es producto de un fetiche que él ha creado y que lo domina. Si no destruye el sistema, no va a destruir el fetiche. La gente no va a descubrir el valor de la solidaridad si no se destruye un régimen en el que unos luchan contra otros por la existencia. Por eso uno encuentra la solidaridad en el sistema capitalista en las luchas de los que se oponen al sistema capitalista. La lucha del movimiento de la mujer, la lucha del movimiento obrero, la lucha del movimiento de la juventud, etcétera. Digamos. Digamos, lo otro que él señaló, que me parece fundamental, es lo que Marx llamaba el capital ficticio. Es decir, hay un montón de guita en el mundo llamada capital, correctamente llamada capital, porque el que la tiene recibe un dividendo, obtiene una ganancia, obtiene un interés, etcétera, pero que no tiene una correspondencia con los activos reales de la economía. El capitalismo funciona con esa ficción. Y una observación de él es que cada vez que crece, lo hace a expensas de la economía real. Es un sistema que se acabó. Por lo tanto, lo que está a la orden del día es la lucha por una revolución socialista, no sacado, digamos, como una receta. ¿Y por qué no compartís con él cuando te dice que esa lucha en algún momento desencadena en violencia creativa? Finalmente la explosión se produce. Uno tiene que tener la conciencia que debe desencadenar en violencia creativa. En ningún momento, digamos, me expresé en contra. El otro día, en la televisión chilena, vi algo fantástico. La periodista le decía, bueno, pero diga algo contra la violencia. ¿No es cierto? Y el tipo era bastante moderado. Dice, mire, no conozco ningún caso de asamblea constituyente de algún significado en el mundo que no haya sido arrancado por la violencia, como por ejemplo la toma de la Bastilla. ¿Está claro o no? Entonces un tipo así que está en el sistema, se lo puede decir en la televisión chilena a la periodista que asintió completamente con el entrevistado. Esta ya es una verdad demasiado grande, no es una receta de izquierdista, sino que es una conclusión política de un desarrollo histórico. Eso es lo que hay que estimular en la Argentina. Digo que en base a lo que estás diciendo, tal vez, por eso yo decía, las mentes más lúcidas, no las más energúmenas, que las hay, no las más que energúmenas, del capitalismo, empiezan a visualizar que puede haber estallidos en cadena en los distintos pueblos del mundo, y que eso ya es imparable cuando empieza a suceder. Entre ellos el Fondo Monetario, claro, en el Fondo Monetario Internacional, porque son voraces, tremendamente voraces. Pero ¿qué hacemos si nos quedamos sin nada? ¿En qué sentido? Claro, si el orden que está prevaleciendo en el mundo empieza a ser modificado, dado vuelta por el empuje de los pueblos, desaparece el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Sí, una forma de hacerlo desaparecer lo dice este tipo que cité un tipo que escribió en Clarín recientemente. Hay un tipo que previó, pero mira, al detalle la crisis del 2008, número por número. Realmente recuerdo haberlo leído, me convenció completamente. Nouriel Roubini, claro, escribió recientemente un artículo bueno, no escribió para Clarín. Clarín lo publicó de otro lado, publicó otra cosa que habla abiertamente de la guerra mundial. Sí. Y yo he escrito algo hoy, que ya está en las redes, sobre el tema de la guerra. Repetí el nombre porque me lo... Nouriel Roubini, que es una especie de turco judío que está nacionalizado en Estados Unidos. No, en aquella ocasión, hace 10 años, 12 años, la rompió toda. La rompió toda. Hace cosa de 6 meses le pregunté, él escribió un artículo diciendo ¿qué puede provocar de nuevo una crisis financiera? Dice, bueno, mira, la guerra económica entre China y Estados Unidos. Claro. Ahí va. Un Brexit desordenado. Es decir, no se ponen de acuerdo, Inglaterra se va, pero chocan. Entonces hay guerra comercial entre la Unión Europea, un ataque a Irán,
Todo sucedió. Eran los tres. Y el cuarto es sorprendente. ¿Cuál es? Que Argentina rompa con el FMI. Eso también lo advirtió. Y él sigue diciendo eso. ¿Dónde está publicado? Bueno, después te encuentro. Sí, no, ahora en Clarín es salió que, Jorge, un desarrollo de otro no es... tipo geopolítico. No, a lo que voy es esto. El problema no lo tiene Argentina, el problema lo tiene el FMI. Es posible. Acá hay que poner el cascabel al gato. Por eso El jugó a FMI favor, ¿no? Jugó a favor, lo que le quería decir antes a él. Digo, jugó a favor de Guzmán, es lo que jugó a favor. Es que no es que juegue a favor, no, lo que estoy tiene diciendo miedo de no, que... tiene miedo de la quiebra del FMI, que es una quiebra política y económica. Por ejemplo, Turquía, en este momento hay una gran fuga de capitales. En Brasil también. Si Argentina rompe con el Fondo Monetario Internacional, el significado es que el FMI no puede salir a socorrer a nadie, porque nadie quiere ningún socorro del FMI. Es decir, no tenemos que hiperdimensionar al capitalismo, porque eso es paralizante, sino descubrir que es un sistema histórico condicionado, que como cualquiera de nosotros un día nació, se desarrolló, y se va a la tumba. Y esas vulnerabilidades se manifiestan en todos los terrenos. ¿Vos no creés que la señora autoproclamada Jeanine Áñez, si se vuelve a postular y gana, no va, ya de hecho acaba de vender bonos por $2.000 millones, ya empezó a joder las arcas del Estado en Bolivia, de todo? ¿Vos no creés que van a endeudar a Bolivia? Lo primero que van a hacer... no puede ganar. No, pero ponele que gane Camacho, no, pero no importa, que hagan lo que quieran. En Tito Quiroga. Lo primero que van a hacer es, te quiero decir, el FMI, vos decís, ningún otro país del mundo. Ahora, si hay gente que está con los dientes clavados, esperando como la hiena, que son los que están trabajando para Trump, como esta gente, van a llamar al FMI. Yo le pregunto, si Bolsonaro quiere cerrar el Congreso de Brasil, claro, convoca una marcha para cerrar el Congreso, convoca la marcha con la premisa de cerrar el Congreso de Brasil. Que no tengo en la cabeza ahora, y no quiero equivocarme, la cantidad de legisladores que tiene el Congreso de Brasil, la Cámara, la cantidad de legisladores representantes con sus respectivos sueldos. Todo el aparato político que representa el Estado de Brasil. Cerrar el Congreso. Y Bolsonaro dice, la verdad que me hinchan las pelotas, no me dejan gobernar, ¿para qué quiero un Congreso? Esto es obsoleto, acá lo que se necesita es una buena dictadura que solucione el problema de los brasileros, ¿para qué carajo queremos el Congreso? Estamos muy lejos de un triunfo del MAS en Bolivia si Brasil va rumbo a cerrar el Congreso y dar un fujimorazo. O sea, la realidad continental no acompaña la democratización de Bolivia, por más que nosotros en la mesa digamos, son más lo que quieren a Evo que lo que quieren al golpe de derecha. Pero resulta que el golpe de derecha está acompañado por un plan Cóndor 2 en ejecución, la intención de cerrar el Congreso en Brasil, Piñeira listo para reprimir. Les conseguí el audio, tanto que busqué lo conseguí. Quiero que escuchen esto. El audio de... Ahora van a escuchar a una ministra de Chile que va a contar exactamente lo que va a pasar en marzo en Chile, que no pasó en diciembre y ahora va a pasar. Cuando está listo, director, les pido disculpas por el ratito que me tomé para buscarlo, porque va a ilustrarles a ustedes la verdadera situación de Chile. Piñeira no aceptó en diciembre. Escuchen a la ministra de Piñeira hablar. Miren. Hola chicos. Recién un poco más calmada de todo lo que pasó en Osorno ayer y en el país. Me da lata escribir, pero yo creo que estamos colapsados todos. Lo que pasó ayer ya no tiene nombre. Les resumo más o menos la información que yo tengo de buena fuente, muy buena fuente, de lo que pasó con nuestro superpresidente Piñera ayer. Él iba a decretar estado de excepción, porque eso lo puede hacer el presidente y no necesita la venia de la Cámara. Pero resulta que los militares y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas le dijeron que perfecto, pero le pusieron 4 condiciones. Una, que liderara a los militares juzgados en Punta Peuco. 2,
que tenía que expulsar del país a todos estos malandrines políticos, derechos humanos y todos los huevones que andan revolviendo la perdiz, porque esto es una cosa organizada por sí. Alguno todavía no lo tiene claro. 3, que ellos si salían a la calle iban a salir no con balas de goma. Y cuarto, que los tenían que juzgar con ley marcial, no por los juzgados civiles, y garantizarles el cumplimiento de sus derechos. A lo cual Piñera les dijo que no. Por lo tanto, tuvo que cambiar su discurso, que en realidad no sé qué dijo el huevón, y estamos hasta las hueas. Los milicos no van a salir a la calle mientras no tengan garantía de que se les respeten sus derechos. Ellos también tienen familia y ya Piñera en el primer gobierno les prometió y no les cumplió. Así que la cosa está pelúa. Falta que Carabineros de repente diga no expongo más a mi gente y se retiren de las calles y nos vamos a la cresta. Esto es grave. Nos vamos derecho a un comunismo. Lamentablemente, yo en este minuto estoy colapsada, pero encuentro que hemos sido demasiado pacíficos, no podemos dejar que esto siga pasando. De hoy en adelante mi actitud va a cambiar, nos estamos organizando. Les puedo decir que yo ya ando armada en mi auto y la verdad no sé qué va a pasar. Por favor, recapaciten, las cosas están complicadas. Piñera ha sido un concha su madre, un cobarde. La familia Piñera hace mucho rato que está fuera de Chile. No sé, habrán visto a la señora alguna vez en la tele opinando algo. Ya no están. Los militares están acuartelados desde el viernes. ¿Y para qué? No lo sé. Para que no se pongan los pantalones. Tengo mucha pena y mucha rabia. Eso nomás. Bueno, esto, como les dije, es lo que en diciembre le proponían a Piñera. El ejército le proponía a Piñera salir a reprimir, plantearlo como una hipótesis de conflicto interno con escala de guerra civil y obviamente reprimir con munición de guerra. Le pedían que todos los detenidos pasaran a ser juzgados con el Código de Procedimiento Militar y tener impunidad para la represión. La exministra acusa a Piñera de cagón. Dice, Piñera es un cagón que no aceptó y ahora fíjate lo que pasa en Chile por culpa de este pelotudo, maricón, que no accedió al pedido del ejército y el ejército se acuarteló. Claro, tiene razón el ejército, dice ella. ¿Cómo va? Ya está, ya lo cagaron una vez, ahora no van a laburar, están en huelga. Hay que recapacitar, dice ella. Hay que ir a aceptar las condiciones de las Fuerzas Armadas y permitirle que con esos 4 puntos procedan al aniquilamiento de la insurrección. Finalmente Piñera no aceptó en diciembre, pero su situación desde diciembre para acá empeoró categóricamente, día a día. De hecho, las imágenes de ayer de Chile, de ayer, son catastróficas. Lo que pasó ayer, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Le prendió fuego a la mitad de Santiago de Chile, pero no llegan imágenes por ahora, llega lo que mandan los compañeros de Chile informando lo que generan a través de redes sociales. Hay bloqueo de lo que está pasando. Lo de Viña del Mar. Prendieron fuego los Higgins. O sea, a Piñera le va muy mal desde hace 3 meses para acá, no le va muy bien, no es que mejoró, condicionó, modificó, no, todo y encima el artista más saliente que llevaban, Ricky Martin, se pronunció a favor del pueblo chileno. Sí, claro. Fantástico. No, salió a hablar de los abusos y metió la pata. No, pero es un pajarón. El que salió a hablar Piñera. Piñera, sí. No, pero yo quiero decirte lo siguiente. Mira. Pero perdón, así cierro esto. Sí, las condiciones para marzo, el gobierno las mantiene, el ejército las mantiene intactas, O sea, ya te las dijimos en diciembre. Están esperando que Piñera se canse y meta el gancho a la autorización formal para que procedan. O sea, que ese es el destino de Chile. Piñera no va a ir para atrás democráticamente y decir, bueno, me tengo que ir, tenemos que poner a consideración del pueblo chileno. No va a pasar eso. Y en Bolivia no va a pasar que dicen, ganan más. Bueno, vamos a devolverle a Evo Bolivia. No va a pasar eso. Si no, somos muy ingenuos.
El triunfo de los pueblos no va a ser a través de las urnas, Bolivia. Discutamos esto con un poco de detenimiento. Ah, En Bolivia no vamos a volver atrás porque hubo un golpe de Estado. claro. Entonces un golpe de Estado no se da para que al otro día Vote la gente y el te digan, otro, "Te tenés que ir". vuelvan atrás del golpe de Estado. Sí. Ahora, el MAS no movilizó contra el golpe de Estado. No, sí, los ponchos rojos se No, movilizaron. no. Marcharon, Movilizar- hablaron de guerra civil y lo movili- mandaron a la casa. Movilizar contra un golpe de Estado. Contra un golpe de Estado, no Lo hicieron con movilizar. lo que tenían. No ¿Qué le movilizar. vas a pedir, Jorge? No, Pero que el no lo haya 17 de visto, octubre no quiere decir de que- 2003, Sí. 1 millón de bolivianos tiraron abajo a Sánchez de Lozada. Sí, está No, bien. por Está supuesto, bien. gracias a eso, Evo Morales terminó siendo presidente. No hubo una gran Quiero decir, reacción. El no, golpe tardó por supuesto casi que no un hubo una mes reacción. y no hubo... Al menos nosotros de la Libertadora hasta hoy tenemos que saber que nadie reacciona de las cúpulas frente Evo a los se golpes. fue. Se van, uno dice Evo no se quiero. fue cuando el comandante siempre se con va. el mismo argumento. No, pero cuando No el hay- comandante se va, la revolución se frena. No, pero A ver, escúchame, al día, el no importa, 20º pero, día a se ver, tomó la déjame radio, desarrollar mi idea, la televisión porque- pública y no Dale, hubo- dale, digamos, Desarrolla, dejemos dale. desarrollar esto. Dale. En 1973 había una clase media chilena movilizada Sí, de características fascistas pidiendo el golpe, sí. ¿no es cierto? Allende echó a un gran militar, este es el único militar que yo menciono elogiosamente, el general Prat, ministro de Defensa de Allende, lo echó porque se oponía al golpe y lo puso a Pinochet. En segundo lugar, con todo este tipo de movilización, el pueblo estaba desconcertado por la conducta del gobierno, que había sancionado una ley de desarme que autorizó al ejército, el gobierno de la Unidad Popular, a desarmar a la gente que se estaba armando contra un golpe. El Ricky Martin de 1973, en Viña del Mar, hubiera dicho, ¿qué carajo esperan para dar el golpe? ¿Te das cuenta? Ese es el valor de lo, digamos, Ricky Martin. Hoy la clase media, casi te diría, en algunos lugares una mayoría de los barrios ricos está con la movilización. ¿Con qué objetivo? ¿Vos crees que...? Porque hay un descontento generalizado de todo tipo. Porque además la Es economía se multicausal. estancó, porque se viene abajo. Entonces Ricky Martin dice esto. Sí. Es decir, es una onda favorable. Es una onda favorable. Piñera resiste a los militares porque se da cuenta que los militares pueden terminar siendo liquidados en las calles en un tiempo por esta resistencia. ¿Vos crees que Piñera piensa eso, Jorge? Indudablemente, Yo Piñera... no comparto en nada. Bueno, acá no, Piñera lo que le está diciendo a la oposición, y acá viene el gran problema, lo que le está diciendo a la oposición es que se tiene que pronunciar contra la violencia. Y por lo tanto, y los tipos se pronuncian, todos los opositores se pronuncian contra la violencia, pero quiere que el arco político se movilice para frenar a las masas. Un partido que está movilizado por frenar es el Partido Comunista de Chile. Con esto quiero decirles que el cuadro político del país no está disuelto. Eso de que la gente está en la calle y no existen malos partidos y que se fueron y no tienen influencia, el Partido Comunista dirige la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y están frenando? Pero que por supuesto, han aceptado un proceso constitucional que es una idiotez. Bueno, están mejor que acá con el documento del PC apoyando el golpe de Videla. Pero está bien. Están un paso atrás todavía. No me compitas. No, digo. O sea, Ahora vamos todavía a son compitar. democráticos en Chile. Pero a mí lo que me preocupa es Marco Minami, que estuvo acá 2 días antes del golpe El de Estado en canciller de Bolivia. ¿Que estuvo con quién? Con Que fue Alberto. que El estuvo con canciller Alberto de cuando Alberto. fue el grupo de Puebla, acá, que Sí. estuvieron reunidos. Lo rajaron en París. Claro, Se tomó el pero avión y se volvió. el tipo era candidato a presidente y ni por asomo se le ocurre volver a ser candidato, porque fue 3 veces candidato y perdió. Ahora, no hay candidatos que representen a toda esta movida que estamos viendo en las calles. Bueno, o sea, está acéfala, lo que no quiere decir que no esté relacionado con el antipinochetismo. Que esté acéfala, que no haya un bueno, quiere liderazgo, decir- es real. No tenés razón, pero quiere decir que hay una construcción política a hacer sobre una base revolucionaria. ¿Qué quiero decir? En Argentina hoy, digamos, vos construís políticamente, propaganda, agitación, es decir, tomás la realidad política del país en la cual está el impas definitivo de Alberto Fernández. Yo te dije en diciembre, no me acuerdo cuándo,
no tiene la capacidad, ni el programa, ni los recursos, ni la voluntad. Es un impasse total. Este gobierno va a una crisis tremenda y va a suscitar una movilización popular. Pero en este cuadro uno construye sobre eso. En Chile hay que construir sobre un sentimiento revolucionario, darle forma, darle ideas. Por ejemplo, ahora hay grandes discusiones que hacer con este plebiscito. Votamos por la variante más avanzada que ofrece, que es Asamblea Constituyente totalmente electa. Algunos dicen, no, hay que boicotear el plebiscito. Vamos a ver. ¿Vos te acordás de los indignados en Madrid? Que hemos estado en la plaza principal, la plaza mayor en Madrid, quienes hemos podido viajar. Yo me acuerdo... Terminaron reunidos con el rey. Terminó Pedro Sánchez. ¿Qué pasó con los No, terminó Podemos. Lo que terminó es Pedro Podemos. Sánchez es el PSOE. Lo que terminó es una cúpula profesoral universitaria que sobre indignados no construyó una alternativa revolucionaria, sino que todos, viniendo jóvenes ligados al Partido Comunista, dijeron el comunismo ha muerto. ¿Está claro o no? En el momento más inoportuno. Y había la creatividad... Y los indignados también, porque son a eso me refiero. burócratas. La creatividad de los indignados me recuerda a la creatividad que hoy están en las calles de Santiago con estas mujeres que hacen estas coreografías, porque la revolución también se reinventa, como el imperio, que tiene nuevas estrategias. Bueno, pero mira, estos jóvenes maravillosos está bien, miremos el otro lado. que Los aguantan con indignados- los parches. Está bien, tal. pero miremos el otro lado. Los indignados siguen. Sí, siguen No, indignados, pero sin permíteme, gobierno. Pero no políticamente. No, eso quiero decir. Están ahí. Han sido traicionados. Una vez más. Y van a aparecer de nuevo. ¿Quién se acuerda del Occupy Wall Street? Un grupo de jóvenes que hacía quilombo en una plaza de Nueva York, etcétera, etcétera, y después desapareció. Hoy son legiones que están haciendo una campaña electoral. Te hago una pregunta. Con Bernie Te hago Sanders. una pregunta y con esta voy cerrando, vamos entrando en el final. Vos haces un análisis de Chile que para mí le falta una pata, No, muy bien. A ver. que es el partido militar. O sea, en Bolivia ya está el partido militar gobernando. Volvió el partido militar, que es la autorización de Washington para dar golpes de Estado desde las Fuerzas Armadas. O sea que el partido militar, la primera vez que vuelve con el Cóndor 2 es en Bolivia. El partido militar gobierna hoy. Le pusieron los fierros, gobierna, tomaron el poder, buscaron un títere, la metieron a también y gobiernan. ¿Podés meter un dato en tu análisis? Sí, claro, dale. Yo recuerdo que al principio del Bolonqui de Chile salió el ejército a la calle y hubo un momento que algunos tanques del ejército se negaron a reprimir, Exactamente. se diferenciaron de los pacos, sacaron la bandera chilena y hablaron con la Sí, gente. me acuerdo que lo tuiteé. Nosotros no Voy a vamos a darte una reprimir. mala Sí, lo noticia. tuiteé. Voy a lo darte una tuiteé. mala noticia. Sí. Era fake news eso. Los carabineros, que son la primera línea de represión, se quedaron sin gases lacrimógenos y sin balas de goma. Como en el Cordobazo. Tuvieron que salir a pedir urgente a Brasil, que les mandó aviones enteros con material represivo, porque se habían agotado sus capacidades. Si querés, tengo el audio de la primera dama de Chile diciendo que estaban superados, llorando por teléfono porque no tenían más capacidad represiva. Entonces hubo escenas de carabineros sin municiones, con tanqueta y sin municiones, rodeado de gente, Que dijeron, vamos a que sacaron la bandera chilena y se pusieron a gritar con la gente porque no tenían más nada para tirar. Entonces habían llegado al punto de desabastecimiento. Y ahora, ¿cuándo llegaron las municiones? Sí. Los mismos que habían cantado y gritado salieron con la tanqueta. ¿No eran del ejército? No, eran carabineros. La diferencia entre ejército y carabinero es muy poca en Chile, porque carabinero oficia como una fuerza armada. O sea, en Chile es muy difícil identificar el límite del sector policial del sector militar, porque es más resentido el carabinero, Claro. porque no tiene... No, pero, a ver, tu escena, tu Sí. descripción, me lleva a la siguiente sí, conclusión. esto fue tácito, se quedaron sin, los Bacano. tipos se vieron sin Pero municiones. eso significa Eso. que la experiencia demuestra que cuando una tanqueta se queda sin gas y todo lo Sí, demás, se rinden. Eso está no, claro. los manifestantes la tienen que tomar. Bueno, no pasó, y si le hubiera pasado, igual se quedaban sin municiones. No Era no sin importa, municiones no la importa. tanqueta. El Era un despliegue de vehículo. tanquetas Sí, sí, está bien. apoyando a la Sí. población Está bien. hubiera sido Maravilloso. fabuloso. Pero digo, la mala noticia es que nunca hubo esa solidaridad. No, lo que hubo fue agotamiento de recursos bélicos que ni bien fueron repuestos. Podés llamar a cualquiera de los chicos de Chile, y con los que yo estoy comunicado con muchos de ellos, volvieron con más violencia
que 2 minutos antes quedarse sin bala de goma. Y hoy el último paso es el ejército. Son los 4 puntos que la señora dice, qué lástima que no lo firmó Piñera, qué cagón que es. Si lo hubiera firmado ya estaríamos... No, acá no, pero vos fíjate que habla ley marcial, fusilamiento en el acto y todo lo demás, excede la situación política regional. Yo pregunto, pero a ver, no sé si en se puede Bolivia, hacer en el momento que todos los celulares en Bolivia funcionan, pero nosotros pasamos acá imágenes de secuestros de carabineros, filmados con celulares, y se los llevaron igual. Sí, sí. O sea, están filmados, pero se los llevaron. Y mataron gente. Hay ejecuciones filmadas, lo hicieron igual, y saben que lo filman. Pero acá en Argentina, el 20 de diciembre, Sí, también. Autos sin chapa, sin patente, francotiradores. y hubo 36 muertos. A ver, digo, si en Bolivia se animaron al golpe de Estado, ¿por qué nosotros vamos a suponer que hay una barrera que no van a cruzar en Chile o en Brasil? No, no es eso. En Bolivia O en se animaron a un Colombia. golpe de Estado porque se dieron cuenta que el MAS estaba quebrado. Un Congreso con el más del 2%, 2/3 de los votos en diputados y en el Senado avaló una presidenta Sí, estoy de acuerdo. del 3% de los votos, no, dejan el Congreso, Sí. goberná vos sola. Bueno, a rey muerto, rey puesto, se fue Evo y alguno habrá pensado nos toca a nosotros. Hay algo que... Si nadie hay sabe que por qué decir. Adriana Salvatierra- Han organizado el Tribunal Jorge, Electoral, a esa perdón, gente la vamos cerrando, secuestraban, pero te espera, amenazaban de muerte, muy te bien. violaban a tu familia. Fenómeno. Se retiran. El Tribunal Y los Electoral, mataron. el No Tribunal validás. Electoral que proscribió a Evo, ¿quién lo eligió? Nadie. El Congreso boliviano, Bueno, pero si continúa en ¿Qué cosa? dictadura ya no es elegido por las que son autoridades. los 2/3 en diputados, más de 2/3 La- en la- diputados y en el la- Senado. compraron a Empezamos todos. Lo que hizo el ejército boliviano y Bolsonaro, porque este es un golpe de Bolsonaro, el de Bolivia, Totalmente. fue darse cuenta que ese MAS estaba quebrado. Totalmente. Nos ponemos un Golpeó minuto y nos vamos. en un frente A ver, quebrado, obró políticamente. un minuto nos ponemos el otro y nos vamos con esta reflexión que le pido a cada uno que haga su cierre. Esto es lo que pensamos nosotros. ¿Qué pensaría Áñez, Bolsonaro sentados en una mesa, Piñera, viéndolo del otro lado sobre nosotros? Porque claramente no se van a rendir ni mucho menos, se consideran con fortalezas importantes, apoyo de Estados Unidos. O sea, a ver, hagamos la mesa invertida la nuestra. Nosotros contamos nuestra fortaleza, que es la movilización popular, el hartazgo, el hastío, la reacción inevitable que en algún momento se traduce en violencia. Ahora, la contramesa nuestra existe. Tiene los fierros, tiene las Fuerzas Armadas, las fuerzas de represión, el apoyo de Estados Unidos. Tampoco es que estamos jugando solo, esto no es un monólogo. ¿Ustedes de verdad creen que ellos no van a ir por más? O sea, que se van a frenar por nuestro análisis popular, o Argentina puede terminar siendo el último eslabón frente a la pasividad de Alberto con algunas cosas como Venezuela, Bolivia. La secuencia puede terminar cayendo acá cuando ya no tengamos más remedio. O sea, cuando Brasil cierre su Congreso, Bolivia consolide la dictadura, Chile empieza a tirar con bala de plomo, y nosotros estamos acá. Estamos resistiendo con los votos, somos los únicos que le encontramos la salida electoral, pero con debilidades terribles. O sea, ganamos acá, perdieron en Uruguay al otro día. O sea, el último rinconcito que quedaba también se perdió. Pero está México también. Pero México nos queda un poco, AMLO nos queda un poquito lejos a nosotros. Sí, O sea, nos queda lejos, está pero ahí. Para darle la mano hay que estirarse es mucho. una presencia Santiago, no política podemos- y económica muy importante Sí, sí. en América. México. Pero su principal cliente es Estados Unidos. Mira, Sí, bueno, yo pero creo lo que mismo no decían Mirá tenemos- que ahí te doy Venezuela. cierre. Yo tiro esto y ahora los dejo que Ah. cada uno cierre, porque si no, ya nos fuimos de horario. Pero, digo, ellos juegan. ¿Queda México? Es verdad. Queda México. Queda un poco lejos. No, y relativamente. Queda un poco lejos. Para estirar la mano, y cuando AMLO en algún momento tuvo que ver qué hacía con Evo, le dijo a Alberto, llévatelo vos, ¿no? O sea, yo ya lo recibí, llévatelo. Porque le incomodaba a los intereses de México en ese momento tenerlo en México. Y lo mandó para acá. Y está bien, porque el que puso el pecho en las primeras horas fue él, pero claramente después se lo sacó de encima, rápido. Les pido este cierre. Vamos a poner una fecha cortita, julio. Junio, si quieren, para el mes 6, primer semestre del año. ¿Qué imaginan para este junio, cerrando junio, el último día de junio? ¿Qué se imaginan de la situación argentina y la situación continental? Junio. Con todo lo que charlamos, junio. No nos vamos más allá, no hacemos futurología.
Junio. Lo que queda acá es junio. ¿Quién quiere empezar? Mira, quiero decir una cosa muy sencilla. En primer lugar, con respecto a amenazas de golpe, represión y todo lo demás, mi posición, la de mi partido, toda la vida, es advertir y prepararse para luchar contra eso. Lo digo para que no se confunda una posición con un análisis. ¿Entiendes? Bueno, el hombre analizó, sí hay una posibilidad de un golpe, a lo mejor no, a lo mejor es permanente. Sí. ¿Se entiende? No. En una ocasión me acuerdo que se discutía si en Ecuador había un golpe o no. Y yo no lo tenía muy claro. Entonces dije que sí. Dije, si me tengo que equivocar, prefiero equivocarme de que un golpe que no era. Y luchamos contra ese golpe. Ah, tener razón de que acá no hay ningún golpe y la miro de afuera porque no hay ningún golpe y después había un golpe. ¿Se entiende o no? Sí. Es decir, uno tiene que tener una posición militante contra la reacción, contra el enemigo, contra los explotadores. Ahora, el sistema político está extremadamente debilitado. Tenemos una rebelión popular enorme en Colombia. Una rebelión popular enorme en Colombia. No nace de la nada. Eso también es la consecuencia de una experiencia en las últimas décadas absolutamente enorme. Y en Colombia, no en junio, sino desde junio del año pasado y de junio del año pasado, matan luchadores sociales todos los días. Y hay un combate permanente. Es evidente que falta una orientación política, pero nadie se tiene que colocar en tutor frente a un movimiento, tiene que entenderlo y decir, bueno, con este entendimiento, este es mi planteo. ¿Está claro o no? Para construirlo. Porque los que se declaran tutores, pero no te ofrecen un programa, un análisis, una caracterización, una perspectiva, no sé por qué mejor no se callan la boca. ¿Se entiende o no? Entonces tenemos ese desequilibrio político absolutamente enorme. El gobierno de Fernández está perdido, el país está en default. Y él no lo quiere admitir. Es decir, no quiere admitir todas las consecuencias de lo que está ocurriendo y además tiene una orientación en la que ha colocado con este ataque a las jubilaciones y a las paritarias una línea extremadamente antiobrera, porque tiene que ver con conquistas fundamentales. Acá hay una liquidación del sistema previsional que viene de tiempo, no de ahora. Ponerle un clavo más al cajón es absolutamente gravísimo. Se va a transformar en un sistema de pensión a la vejez. En Francia tenemos a toda la gente en huelga general. Macron no tiene el problema del FMI ni de la deuda externa. No hace falta tener ese problema para defender el sistema jubilatorio. Es absolutamente necesario, lo mismo que las paritarias. Por eso, fíjate, Fernández agarra, o el ministro Moroni, le mete la conciliación obligatoria a la declaración de huelga de los aceiteros, que iba a parar la exportación argentina. Cerrame Argentina en junio. Esa es la caracterización. La caracterización es una tendencia, una rebelión de un gobierno en completa impaz, que va a mostrar la fragilidad de este pacto de masa, este y el otro. Tuvieron dos conflictos de deuda. Espera. Permíteme, no, para dar un ejemplo, simplemente. Tuvieron dos conflictos de deuda, con un bono bonaerense y con ese bono llamado dual, y recularon en chancleta. No pudieron hacerle frente a dos fondos internacionales. Un país que no puede hacerle frente a dos fondos internacionales. Todo esto que vos decís pasa antes de junio, entonces, según tu diagnóstico. Bueno, no, vos pusiste junio, como diciendo un plazo determinado. Claro. Sí, me parece que sí. Tu análisis, junio. No, yo tengo un análisis distinto. Yo creo que la suerte de este gobierno es en gran medida va a ser la suerte de la patria. Creo que es fundamental llegar a las elecciones legislativas del año que viene, del 22, bueno, del 21 en realidad, 21. En las mejores condiciones posibles, porque si no la derecha va a volver y se acaba la patria como la conocimos, se acabó la Argentina. Creo que esto no quiere decir que yo no vea un horizonte de crisis. Lo que quiero decir es que me parece que hay que ganar tiempo para ganar organización y hay que tener algunas cosas claras. El enemigo, además de otras muchas cosas
tiene controlada gran parte de la fuerza de seguridad. Los golpes se están dando a través de la fuerza de seguridad en toda América Latina. Creo que es fundamental recuperar las Fuerzas Armadas para que tengan una conciencia nacional, porque es el único reaseguro, porque no estamos junto con el pueblo movilizado, me refiero, pero nadie está hoy organizando organizaciones político-militares como la década del 70, ni sería posible. Entonces hay que hay que tratar de que las Fuerzas Armadas estén a favor del pueblo. En este sentido veo soy escéptico, pero veo algunas cosas alentadoras. Por ejemplo, la nueva misión que se le da a la Marina Gorila, que bombardeó la Plaza de Mayo, todo eso. Si se dedica a cuidar el mar argentino y sus ingentes recursos y la riqueza que tiene, creo que se puede convertir en una fuerza nacional, porque su objetivo en la vida es solamente ese, no es insoslayable, que es cuidar el mar argentino, la protección a la Antártida, las Malvinas, Sandwich, Georgias, la pesca. Sí. Ojo con confundir Marina de Guerra con Prefectura Naval, ¿no? La prefectura hay que... Para Marina de Guerra es Marina de Guerra. La prefectura del río y la Marina del mar. Marina de Guerra es Marina de Guerra, no está para hacer patrullaje. Y creo que sí que hay una cosa que soy escéptico, que creo que la única posibilidad de que... Digo lo de las elecciones legislativas porque creo que la especulación es que el frente de derecha se tiene que romper antes que el nuestro. El nuestro es endeble, muy amplio, tiene que seguir siendo amplio hasta que ellos se rompan. Si nosotros nos rompemos primero, estamos en problemas gravísimos. Y creo que un hecho clave a mediano plazo, pero no tan, ojalá fuera más largo plazo, pero creo que puede venir rápido, es que no tenemos ninguna posibilidad económica si no estatizamos las empresas de energía y de servicios públicos. Creo que eso es clave y no veo que el gobierno apunte hacia eso. También es cierto que no tiene, quizá hoy en el momento, la fuerza necesaria, pero tampoco veo que lo tenga en planes, en carpeta para después. Sí. ¿Luiso? No. ¿No ve para junio No. nada? Bueno. No. ¿No te imaginas escenario? No, sinceramente no. Ninguna de las cosas que escuché acá me convencieron de nada de lo que vino. Es decir, creo que son miradas bastante surrealistas de lo que pasa. Son análisis antiguos, además, bastante viejos ya, vetustos, que no pasa por ahí la realidad. Y no estoy de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo que hay un sentimiento anti-Pinochet. Hay un sentimiento de jóvenes que están en la primera línea de la lucha en Chile, ¿verdad? Y que no tuvieron, sí, les llega en la memoria histórica, pero el hecho objetivo, yo creo que Chile, lo voy a definir así, Chile tiene todas las condiciones objetivas para dar vuelta a la tortilla. Le faltan las subjetivas, por eso no hay partido político alguno que lidere eso. Le faltan las condiciones subjetivas, es decir, el símbolo, la simbología. Quiero decir algo más, pero sobre Bolivia. La traición, la alta traición de la COB, la Central Obrera Boliviana. Alta traición, dirigida por el trotskismo, ¿verdad? No. Esa sí. Sí. No, eso es una infamia. No es una infamia. No, eso es una difamación. No es una infamia. Bueno, de alguna vez por todas, de alguna vez por tengo todas, que aclarar que es una difamación. No es una difamación. Es un hecho objetivo. La ni nuestra corriente obrera, ni ninguna corriente trotskista está en la dirección de la COB. Es el MAS. No estaba el MAS. El MAS. Sí, el MAS es el responsable de todo lo que pasó en Bolivia. Y la Central Obrera Boliviana traicionó. Totalmente. Miró para otro lado, y ahí donde está la madre del borrego, no en el Congreso, ni el 2%, ni el 20%, eran los trabajadores que tenía que movilizar la Central Obrera y no lo hizo. A pesar de eso, muchos bolivianos héroes y sacrificados pusieron el cuerpo, y no fue tan leve como vos decías, sino que fue
los ponchos rojos, creo que se llama, Poncho bajaron, enfrentaron, lucharon. Pero fue iniciativa del pueblo, no de la dirección política. Estamos cerrando, no, ya cerraste. Pero la iniciativa política. Es tradicional que la gente del trotskismo descalifique con su adolescencia política, que no la puede superar nunca. No espero nada de ese sector, nada que sea una cosa revolucionaria, de ninguna manera. Es decir, porque siempre están preocupados por su referente, por el papá, por el profesor, por el tío del campo. Es decir, alguna vez pónganse a dirigir, aunque sea un pueblo de 1000 habitantes. ¿Pero qué dirigiste vos en tu vida? Yo, la obra social de actores. Tú eres eso, Macanudo, la obra social de actores. Déjame de joder. Bueno, cierra Gallino. Déjame de joder. ¿Qué estás descalificando? ¿Y vos qué dirigiste alguna vez? Pero si vos sos el que está difamando. Yo no estoy difamando, estoy diciendo la verdad. Era algo que estabas ocultando. De ninguna manera. Estabas atacando al MAS. No, ataco al MAS y ataco a la COP. Y ataco a la COP. Hablemos claro, vamos. Hablé muy claro. Al MAS y a la COP. Y lo del trotskismo es una difamación. Ustedes, los trotskistas, se la pasan dividiéndose hasta entre ustedes, no se creen entre ustedes nada. Entre el frente de todos también se Pero claro que sí es la única verdad acá. Escuchame una cosa, nos dijeron Vetusto. Le toca a y Gallino. después no habló de la Argentina. Es el cupo femenino. No dijiste nada. Me encantó Cierra Gallino, dale. este momento flemático y vamos a seguir debatiendo. Los pueblos que se olvidan de su pasado no saben a dónde van. Insisto que la generación que representa hoy al pueblo chileno está por endovenosa ligada al antipinochetismo, y lo ratifico porque los pueblos que abandonan su pasado y que no recuerdan su lucha se jodieron. Gracias a eso hoy existe una Venezuela libre y soberana. Repito, De todas maneras gracias está a que bien. recordaron Si es a por Bolívar, eso. a San Martín, al Congreso de Angostura y a todos los héroes patrios que liberaron nuestra región. Y quisiera, para cerrar, recitar para la próxima, simplemente rememorar que a los 95 años murió Ernesto Cardenal, a quien tuve el gusto de conocer en Venezuela, que fue poeta y sacerdote, y hoy me puse a estudiarlo, su historia hermosa, maravillosa, que además de haber sido un revolucionario, fue un poeta extraordinario, y lo entierran en Solentiname, que es una islita chiquita en Nicaragua, y les recomiendo a todos tus oyentes, Santiago, que busquen en YouTube las últimas entrevistas, que son agua para un elixir realmente en estos momentos de violencia, de desasosiego, de coronavirus, que estamos acorralados por la mierda del FMI, por todas estas angustias que nos acosan. Recurrir a la poesía hermosa de Ernesto Cardenal y recordarlo, que murió a los 95 años de pie y apoyando al pueblo de Nicaragua. Gracias a todos por estar. Nos estamos yendo, nos fuimos largo del programa, pero valía la pena incluso la discusión, porque es la única manera en que vamos a llegar a conclusiones mejores que un horrible retorno de lo que en la Argentina fueron los últimos 4 años espantosos que nos tocaron vivir. Así que gracias por estar ahí. Esto fue 1 + 1 = 3. Una vez más, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Chau.